Ahora sí, está grabando. Muy buenas noches para la grabación. Estamos en el segundo taller de la de red de Aymaras y Quechos, verificadores de la desinformación. Hoy vamos a estar con Wilmer Machaca del grupo Hicha. Adelante, Gilata, Wilmer, para que tengamos un poco más de tiempo con preguntas y todo eso. Bienvenido, Gilata Wilmer, a esta red y estamos atentos para escucharte. Adelante, hermano. Hola Rubén, primeramente agradecerte por la invitación y antes de empezar quisiera verificar si mi micrófono se encuentra bien, si se me escucha bien. Aquí sin ningún problema en mi lado, Wilmer. Se Perfecto, escucha entonces clarísimo. Así eso es, Wilmer. quería Se escucha, se verificar. escucha. Muy bien, hermanos y hermanas, agradecer a Jaquearu por la invitación para poder compartir este tema sobre la desinformación, el cual voy a tratar de aportar con algunos conocimientos que se tiene. Voy a compartir la pantalla para empezar un poco mi exposición. Um, si me habilitas, hermano, la pantalla, por favor. Ya estás en pantalla, pendejín. Todavía no estoy habilitado para compartir. Es nomás que le mezcla con castellano de Marán. Esta cosa es. Te voy a hacer como hospedador, Gilata Wilmer, también. No sé, no veo Ya. dónde estará el como creo que ahí atrás. De todas Bueno, maneras, te pues, estoy haciendo como hospedador. ya, listo. Ya está habilitado. Ya. Vale. Hermana Vilma, a las 6:30 va a venir la Rosemary, va a golpear la puerta. Vamos a estar atentos. Aclarar también, hermanos, antes que mientras se va preparando Wilmer, apagamos nuestros micrófonos para que no obstruyamos la exposición, hermanos. Muchísimas gracias. Sí, justamente eso quería señalar, Rubén. Es importante para que se desarrolle lo más clara o lo más claro posible esta exposición, tener los micrófonos apagados. Si no, tal vez eso pedirle al administrador que pueda deshabilitar. Ya, muchas gracias. Voy a empezar mi exposición. Se titula Digitalización y la desinformación. En el cual voy a tratar dos temas principalmente. Uno que es la situación de la digitalización en Bolivia. Es que es falsa de presidenta las cosas. Además que también Marado no está exponiendo otro. Sí, vamos apagando el micrófono, por favor. Ya. Bueno, dos puntos, la situación de la digitalización en Bolivia, un poco para comprender, digamos, en qué medida, diremos, hoy por hoy Bolivia está conectado a Internet, ver también las brechas digitales. Y como segundo punto, ver el tema específicamente de la desinformación, algunos datos puntuales sobre en qué consiste y después un poco ir desarrollando lo que es la desinformación en un aspecto concreto que sería el aspecto político y dando alguna información y algunos ejemplos sobre el caso. Para un poco ver, diremos, sobre el contexto, señalar que en el país
según el último boletín que salió de la ATT, el boletín sobre Internet y tecnología. En el país existen 10.909.280 conexiones a Internet. Es decir, que es una gran cantidad donde la mayoría de estas conexiones, sin embargo, son a partir de dispositivos móviles, es decir, es por medio de un celular, ¿no? ¿Qué tipo de tecnología? 2G, 3G, 4G, etcétera, ¿no? Dentro de la distribución a nivel departamental, el mayor número de conexiones se encuentra en La Paz, muy levemente superior a Santa Cruz y posteriormente a Cochabamba. Si ustedes pueden ver en la gráfica, los otros departamentos tienen un nivel muy bajo de conectividad, que también está relacionado con el número de población, ¿verdad? Si uno suma los 3 millones y tantos de La Paz y los 3 millones y pico también de Santa Cruz, es más del 50% de la conectividad que tiene el país, ¿no? Otra cosa importante también para señalar es que en el aspecto de la infraestructura, diremos, existe 26.000 kilómetros de fibra óptica, es decir, ha crecido, se quintuplicó. El 45% de los municipios tiene acceso a fibra óptica, es decir, algo menos que la mitad. Existe 10.4 millones de conexiones a Internet, es decir, por móviles, lo que había señalado anteriormente. Ahora, dentro de más allá de la conectividad que puede existir, porque la conectividad no necesariamente está relacionado con los números de usuarios, pueden haber muchos niveles de conectividad, pero no así usuario. Uno puede tener tres conexiones, puede tener en su oficina, puede tener en su negocio, puede tener en su casa. Entonces eso no representa, diremos, el número de usuarios que puede existir en Internet. Según la última encuesta de hogares del INE, que es el MECOVI, el 2020, que salió recientemente, en el país existiría un 61,9% de usuarios en Internet. Es decir, que ya hemos pasado la barrera de la mitad. Esto sobre todo ha crecido un porcentaje un poco más de lo regular, sobre todo desde el año pasado, por el tema de la pandemia, donde muchas personas por la necesidad laboral, pero también por el nivel de necesidad de continuidad en el ámbito educativo, ha ido buscando y entrando en la necesidad de conectarse a Internet. Ahora, viendo esta diferencia entre lo que existe entre lo urbano y lo rural, podemos también entender ciertas diferencias. Por ejemplo, en el ámbito urbano, un 71,5% es usuario de Internet y un 28,5% no es usuario de Internet. En cambio, en el ámbito rural, esta situación se invierte bastante, ¿no? El 70% no es usuario de Internet y solamente un 30% sí lo es, ¿no? Ahora, viendo, diremos así brevemente, qué tipo de uso generalmente le damos a Internet, es decir, qué visitamos, para qué entramos o nos conectamos a la red. Estos son dos datos distintos. El primero que ven a la izquierda es datos sobre Alexa, que yo no confío mucho, pero es lo más reciente, es el nivel de frecuencia que Alexa va monitoreando de acuerdo, diremos, al nivel de, diremos, flujo que las personas van entrando en Alexa y un poco vas rastreando eso con los cookies, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar estaría Google, en segundo lugar YouTube, Zoom, están Bandcamp, no conozco mucho, Google, Facebook, El Deber, Live, Wikipedia, Minedo, etcétera, ¿no? Ahí puede ver la lista de los 15 sitios web de más uso en Bolivia recientemente según los datos de Alexa. Yo confío un poco más en esta otra gráfica que salió el año pasado. Generalmente diremos estos datos no se dan. Esto ocurrió porque había bastante conectividad en la pandemia, incluso se saturaba la red, ya no existía una hora pico de conectividad, sino era cualquier momento, en la madrugada, en la tarde, en la mañana, es decir, ya se había perdido el sentido, diremos, de las horas, ¿no? Es decir,
Estos datos sacó los tiempos en un artículo a partir de ATT, la fuente de ATT, del porcentaje de ocupación del ancho ancho de banda que tenían las empresas, es decir, ya sea Entel, Tigo o Viva. Es decir, en qué se estaban ocupando el año pasado en la pandemia al conectarse las personas. Es decir, más allá de los datos que puedan rastrear, que puedan tener un gran porcentaje de error, creo que esto sería, aunque es del año pasado, diremos un dato mucho más certero, si se puede decir, qué es lo que más mayormente usa a la gente en conectarse a Internet. Podrán ver, el 33% es Facebook, el 13% WhatsApp, TikTok, el 2%, Instagram, YouTube, un interesante 16%, Netflix, pornografía, juegos, etcétera, y hay otros, ¿no? Como podrán ver, en la mayoría existen bastantes datos sobre qué redes, qué plataformas más se usa. Generalmente TikTok no aparece porque TikTok no dispone o no transparenta, diremos, sus métricas, ¿no? Es decir, TikTok generalmente no existe. Por eso es que esto creo que es interesante porque el año pasado hubo un crecimiento interesante de esta plataforma y inclusive, diremos, rebasando a lo que sería otras redes sociales como Instagram. Entonces, ese es más o menos el panorama de conectividad, pero también de uso, en donde principalmente en un espacio urbano, y en qué se ocupa mayormente la gente en Bolivia al usar el Internet en este tiempo, ¿no? Ya vamos a ir un poco definiendo ciertos conceptos sobre desinformación y sus alcances. El panorama sobre la desinformación. Por ejemplo, a mí me llama mucho esta ilustración que salió en el diario New York Daily News, sobre más o menos como que los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? Uno sería la guerra, digamos, las pestes, la muerte, etcétera. Y le pregunté, ¿y tú qué? Y le dice, ¿no? La desinformación. Realmente la desinformación en este último tiempo ha generado bastante preocupación, no solamente de los países, de los usuarios, sino también de las organizaciones mundiales, ¿no? Sobre todo a partir de ciertos hechos concretos que se han venido desarrollando en ciertas coyunturas, como ha sido, digamos, la consulta del Brexit en Inglaterra, pero también procesos electorales muy complejos, con inclusive interesantes documentales, documentos investigaciones que se han desarrollado en lo que serían las elecciones desde el 2016 en Estados Unidos o las últimas en el caso brasileño con el ascenso de Bolsonaro al gobierno. Para ir un poco definiendo, hay que tener claro que la desinformación es un gran negocio, es decir, según este dato, por ejemplo, del Instituto de Michigan, el MIT, un contenido de desinformación se viraliza 6 veces más que un contenido normal, generando tráficos y clics. Es decir, que está demostrado que la desinformación tiene una capacidad de difusión, alcance mucho mayor que una información verídica. Esto principalmente por algunos hechos que vamos a ir viéndolo a posterior, que tienen que ver con cierta nivel de sensacionalismo, pero también de emotividad, pero también de intereses concretos. Es un negocio porque más allá, diremos, de cuáles sean los propósitos por los que se genera la desinformación, ya sea para tener réditos económicos, ya sea para cierta empresa, etcétera, ya sea para también un objetivo tal vez político, es decir, hay empresas que trabajan específicamente de manera muy especializada y profesional en generar campañas de desinformación. ¿Es difícil de detectar y hacer seguimiento? Sí, ¿no? Gran parte de las noticias falsas se distribuyen, por supuesto, en redes sociales, también en ciertas plataformas de video llamadas, por ejemplo, como de llamadas como ser WhatsApp. Lo malo que en la desinformación que se ha visto mucho en este último tiempo en WhatsApp es bien difícil de detectar y hacer un seguimiento, por eso que es un espacio privado y como sabemos está encriptado, ¿no? Hasta donde sabemos, entre comillas.
¿Implica responsabilidad múltiple? Sí, no es responsabilidad únicamente de un solo sector o de alguna institución el luchar o ir en contra de la desinformación. Es decir, es muy complejo el tema. em, Requiere, diríamos, el accionar de distintos actores, ya sean gobierno, periodistas, usuarios, cierta legislación que tal vez pueda ayudar, digamos, a mermar o a reducir la desinformación, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las motivaciones? Como hemos mencionado, existen distintas motivaciones, pueden ser en este caso tal vez la más recurrente en este último tiempo, por supuesto, es la política, es decir, cuando uno trata de incidir o cambiar la opinión de las personas a partir de cierto interés político partidario, ¿no? Es decir, de estos hemos visto nosotros bastante, porque hemos tenido muchos procesos electorales, pero también hemos tenido conflictos sociales, ¿no? También genera, tal vez, puede ser una forma de generar recursos e ingresos. Generalmente titulares sensacionalistas nos llevan a páginas donde tal vez nos roban nuestros datos o tratan de vendernos publicidad o nos piden cierta, es decir, ingrese tantos datos y al final, digamos, estamos contribuyendo a que esa página pueda monetizar o pueda tal vez vendernos publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, generalmente son páginas que buscan, ya sean en redes sociales o como también en páginas web, que buscan tráfico, ¿no? Y a partir de ese tráfico, ellos tener ciertas ganancias económicas. Generalmente, cuando se da esto, hacen noticias o, digamos, titulares muy sensacionalistas, como la muerte de actores, cantantes, o es decir, han encontrado la cura para el SIDA. En el tiempo de pandemia hemos visto bastante tipo de desinformación que nos llevaba o nos dirigía a ciertas páginas que no tenían mucho nada que ver, simplemente nos vendían publicidad o nos llevaban a páginas de contenido inclusive pornográfico, ¿no? Es decir, ese es el objetivo. También de una manera un poco más sana, lo hemos hecho como mencionaba Zubén, estas tres infografías han sido presentadas el año pasado con el fin de un poco de tratar de frenar la desinformación, pero en Aymara, ¿no? También pueden ser de carácter tal vez humor, hay hay personas que tratan de timar o tal vez jugar una broma a las personas, es decir, tal vez este sería el lado menos nocivo que existe, pero existe también de una forma humanística, ¿no? ¿Cómo verificar la información que recibimos? Es bien compleja, cada vez hay niveles mucho más avanzados de cómo generar desinformación, es decir, cómo tratar de incidir o inducir a la gente que pueda compartir o consumir desinformación. Sin embargo, tal vez este tipo de tres tips, si se puede decir, podrían tal vez mínimamente a reducir de alguna manera. Buscar, por ejemplo, los orígenes de la fotografía. Hay distintas aplicaciones como también sitios web, por ejemplo, Google tiene su propio Google Imágenes, uno podría subir la imagen a Google Imágenes y podría ver si esa imagen ya existía antes que esta. Pero también, así como Tinel, existe otro tipo de aplicaciones donde uno puede subir y puede verificar si esa imagen ha sido compartida ya anteriormente y en dónde, ¿no? También prestar atención no puedo ver, a posibles manipulaciones, por ejemplo, es decir, este tipo de imágenes son poco reales, es decir, es un helicóptero, un tiburón. Esto en redes sociales hay bastante, sobre todo en páginas que tienen que ver con contenido de animales, ¿no? Es decir, un jaguar peleando con un águila, es decir, uno ve eso y entra y al final nunca aparece ese hecho, ¿no? Es decir, son imágenes manipuladas para generar atención y que nosotros vayamos y consumamos el contenido. No. Sospechar de noticias sensacionalistas también, es decir, generalmente hay páginas que tienen algún tipo de noticias o titulares bastante llamativos y los cuales nos llevan bueno, ese es el propósito, ¿no? Un ratito voy a ver si creo que me estoy equivocando. Sí, está bien. Ya. Bueno, ¿cómo filtrar la información que recibimos? Bueno, sobre todo en WhatsApp,
en este tiempo, lo hemos visto bastante el 2019, pero también en este contexto también lo hemos vuelto a ver las cadenas de WhatsApp, ¿no? Hemos visto bastantes cadenas de WhatsApp que son compartidas y pues, enviadas con distintos propósitos, ¿no? Tal vez evitar compartir este tipo de cadenas ayudarían a evitar o frenar la difusión de noticias falsas o desinformación. Buscar información pública en medios de confianza. Bueno, esto es lo lógico, es lo que debería de ser, aunque en este último tiempo también se ha ido viendo y encontrando que muchos medios han estado compartiendo desinformación. Pero esto debería de ser, es como el deber ser, ¿no? Los medios deberían de ser una fuente mucho más rigurosa, mucho más cercana a lo que es la verdad, ¿no? Esto lo voy a frenar un cachito. Esto, por ejemplo, ¿cuál sería el futuro de la desinformación? Yo creo que no tiene límites. Hay bastantes formas de seguir tecnificando, seguir especializándose en cómo generar desinformación de una manera muy burda, bruta, pero también de una forma muy sutil, muy sofisticada, con bastante avance de la tecnología. Por ejemplo, estas es las deepfakes, es decir, esta parte de inteligencia artificial que emula los movimientos faciales de una persona y los puede imitar, es decir, un algoritmo que puede imitar el rostro y la voz de una persona. Voy a pasar rapidito el ejemplo para que puedan verlo. Bueno, eso sería, no sé si muchos de ustedes ya conocen la red social Bomboay. Esta red social, por ejemplo, tú subes una imagen de una persona y empieza a cantar cualquier tema que tú elijas, es decir, la gesticulación es como si la persona, digamos, de la imagen estuviese cantando, ¿no? Sí, ya se está dando a partir de hay una versión de paga, inclusive tú que puedes elegir las canciones que tú puedes relacionar con el rostro facial. Es decir, esto es lo que parecía, esto ya un poco pasado, ya se está viendo de una manera mucho más fácil de acceder. Entonces, esto, por ejemplo, no es Obama hablando, es decir, esto es falso, es decir, es una persona que está a partir de una aplicación, a partir de un algoritmo, representando el habla, pero también el rostro y la gesticulación de una persona pública. Es decir, cualquier persona que pudiera ver esto podría entender que esto es cierto, pero no, es falso. Ya entrando un poco más a lo que es nuestro contexto de desinformación y política, vamos a ir hablando, primero señalando lo siguiente, es decir, la desinformación no es un fenómeno nuevo, es decir, no es que exista hoy por hoy y el Internet haya creado, haya nacido en el Internet o en las redes sociales la desinformación. La desinformación es tan vieja como la humanidad, siempre existió y se relacionó principalmente desde el humor de persona a persona, pero como también desde los medios que hubieron o han ido desarrollándose a partir de la historia, ¿no? Desde los pasquines, desde los medios de prensa, desde las radios, desde los medios televisivos, etcétera. Lo que estamos viendo hoy por hoy, ya con el Internet y con lo que es las redes sociales, es qué ha cambiado, por qué nos preocupa tanto lo que tal vez antes, lo que siempre ha existido, principalmente por dos aspectos. Uno es por la capacidad de difusión que tiene, es decir, una publicación o una desinformación puede distribuirse y expandirse de manera gigante, así de manera a nivel global, pero también eso tiene que ver con la inmediatez, es decir, con la capacidad y con la velocidad que se puede hacer esto hoy por hoy. ¿Y esto tiene que ver con Internet y las redes sociales? Sí.
Es decir, eso lo hace diferente y eso es un poco lo que está generando preocupación y en todo en el país y en cualquier parte del mundo. Como señala aquí, el engaño político es una práctica tan vieja como la propia política. Es decir, el tratar a partir de la política y de los políticos de engañar a la población no es nuevo. Es decir, es tan viejo como la política misma, ¿no? Ahora, viéndolo un poco, decir ya en un contexto estrictamente político, la primera víctima de la guerra, como señala aquí, es la verdad, Hiram Johnson. Eso es cierto, es decir, la guerra es la continuación de la política por otros medios, sí, ¿no? Es decir, es como que el ambiente que vivimos específicamente en el país, y esto tiene que ver con lo que con el contexto específico en Bolivia, no sé si se dan en otros países, es distinto, no es de la misma manera. Por ejemplo, nosotros vivimos en un con una continua agenda política, ¿no? Es decir, hemos tenido desde el 2016 distintos procesos electorales, 2014 inclusive, 2014, 2000 elecciones nacionales, 2015 elecciones municipales para gobernación, 2016 referéndum, 2017 elecciones para magistrados, etcétera, etcétera, ¿no? Primarias 2018, 2019 elecciones que se han anulado, 2020 otras elecciones, es decir, eso genera un ambiente constante de una agenda política, ¿no? Y hoy por hoy la agenda política se está desarrollando principalmente en Internet y en las redes sociales. Es decir, que lo que anteriormente era absolutamente concreto y hegemónico en las calles, las redes sociales es una especie de calle, ¿no? La política es una continuación la guerra es una continuación de la política, sí, ¿no? Es decir, por lo menos en el contexto, en la cultura política nacional, local, latinoamericana, podría decir, es como una especie de guerra, ¿no? Es decir, inclusive existen términos específicos en el país, como por ejemplo guerreros digitales, gladiadores, etcétera, ¿no? Es decir, hay inclusive desde la caracterización como esa idea de guerra. Parece que estamos en constante guerra y la desinformación es parte de esa guerra. ¿Cuáles son los escenarios más propicios donde se genera la desinformación? Principalmente son dos, en el aspecto político, por supuesto, son los conflictos sociales y los procesos electorales. En los conflictos sociales, bueno, hay procesos, digamos, no es que entra en el conflicto, puede ser que causa de la desinformación, o también la desinformación puede conllevar al conflicto. Digamos, no es que uno va al otro, inclusive pueden ir, se complementan, uno puede ir en otro, depende del caso específico. Nosotros lo hemos visto bastante esto en el 2019, por ejemplo, a partir de los resultados del proceso electoral, la desinformación que se ha generado, el ambiente de tensión, por ejemplo, en noviembre del año pasado, el 11, si no me equivoco, muchas personas a partir del miedo que se ha generado, sobre todo en cadenas de WhatsApp, ha empezado a sacar barricadas en sus hogares, en sus barrios, en sus vecindarios, y era un fenómeno totalmente en toda La Paz. Es decir, por más que la zona era así en un cerro, igual estaban haciendo sus barricadas, ¿no? Ahora también lo hemos visto en el contexto del conflicto de la ley 1386. También se ha visto el año pasado con las movilizaciones para las elecciones. Hola, doña Jackie. Voy a pedir, por favor, que el administrador cierre el micrófono de todos, por favor. Ya. El otro son procesos electorales, como había mencionado, hemos tenido muchos. Generalmente el objetivo de generar desinformación en un proceso electoral es anular a tu contrincante, ¿no? Anularlo lo más posible para que tú puedas, a partir de anularlo, sacar cierta ventaja ante tu contrincante. Es como si ustedes ven, digamos, hemos tenido ambas, ¿no? Procesos electorales, conflictos sociales, es decir, que hemos vivido con bastante desinformación en este periodo, ¿ya? Voy a tratar de hacer una tipología de la desinformación. Estas son más o menos lo que un poco he podido identificar en lo que se está dando en este tiempo. Cada uno lo voy a mostrar con un ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Existe desinformación, sobre todo en medios o algún tipo de, ya sea medio digital, medio escrito, etcétera, que tienen ciertos títulos que no se relacionan con el contenido. Esto hay mucho, sobre todo en cierta prensa sensacionalista, por ejemplo, Hallan el infierno, ¿no? Es decir, si uno ve el titular, puede querer tal vez encontrar una información concreta y certera y probada sobre este hecho, pero realmente hay veces al final el contenido, la nota o el artículo no devela este titular o no desarrolla este titular y al final es como un engaño, ¿no? Esto también es parte de la desinformación. Publicaciones en las que el título no tiene relación con el contenido. Esto, bueno, ya un poco entrando con los ejemplos, se contextualiza un contenido verdadero con información reciente. Por ejemplo, esto es cierto, este hecho ocurrió recientemente el 11 de octubre, había un conflicto, un enfrentamiento en Obrajes, es decir, este hecho existió, no es falso, pero se contextualiza en un contenido verdadero en un contexto distinto, es decir, se lo publicó en otra fecha como si fuese de esa fecha, ¿no? Es decir, el lunes 8 de noviembre, donde se estaba iniciando el paro cívico multisectorial, como se lo había denominado, y en el cual esto estaba difundiendo, no ha sido este medio, no solamente ha sido usuarios, ha habido distintos medios digitales, como también medios formales que han ido difundiendo este hecho como si fuese un hecho reciente, es decir, contenido engañoso. Se contextualiza un contenido verdadero con un hecho o en un contexto distinto. Por ejemplo, se produce contenido impostor. Se produce cuando la información falsa se asigna a una fuente creíble, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo, muchos medios de comunicación han estado elaborando infografías, plantillas, ¿no? Donde tal vez sintetizan lo más importante de una declaración o de un pronunciamiento o de un tweet, etcétera, de alguna persona pública o política, ¿no? Entonces, generalmente, como ven aquí, la parte amarilla fue fácilmente de manipular y bueno, todo puede ser lo mismo, pero lo cambian el texto, ¿no? Es decir, por ejemplo, este texto no corresponde a la declaración que hizo la ex vocal baptista cuando renunció. Es decir, evidentemente hubo una plantilla como esta, pero la declaración no es la que corresponde. Es decir, la fuente, por ejemplo, dice los tiempos, y uno puede pensar que porque dice los tiempos y porque tiene tal vez la plantilla que generalmente difunde el medio de prensa, puede tomarlo como correcto. Esto se ha visto mucho en este tiempo porque los medios no sé por qué han visto conveniente, me imagino para que la información o tengan mayor tráfico, interacción, es decir, dar así este tipo de noticias breves en imagen para que pueda difundirse, ¿no? Es decir, alterar esto y más o menos asignarle una fuente creíble, entonces es parte también de un contenido impostor y parte de la desinformación. Contenido manipulador, por ejemplo, esto hemos visto también este año, es decir, bueno, APG ha difundido una imagen y después esta imagen ha sido difundida por la Agencia Boliviana de Noticias, pero digamos con otra imagen, digamos al final, esto ya las distintas verificadoras han corroborado que estaba alterado, es decir, la imagen, es decir, vulgarmente photoshopeado, ¿no? Es decir, que se utiliza ciertas aplicaciones, cierta destreza en usar, digamos, la tecnología para poder alterar el contenido, para cambiar el mensaje, ¿no? De decir, esto no es ingenuo, digamos, hay un propósito detrás de ello. Contenido fabricado, ¿no? Ya es decir, es el proceso de falsificación de información desde cero. Es decir, por ejemplo, esto se ha visto el 2019, es decir, también de manera digital, como también inclusive, digamos, se ha desarrollado afiches y han sido colados en distintas zonas en la ciudad de La Paz, es decir, relacionar a una persona con otra persona, me imagino con objetivos también políticos, ya sea tal vez, no sé, de desacreditar uno al otro, era un momento y un contexto en el cual la reputación, por ejemplo, del alcalde de Leyes era nula, es decir, de escándalo en escándalo, tenía bastantes juicios, entonces sale esto, ¿no? Como un preámbulo, diremos, a las elecciones del 2019.
19. Entonces, bueno, hay una falsificación desde cero, es decir, se hace un trabajo de diseño, ¿no? Bueno, ya yendo a casos, por ejemplo, específicos, por ejemplo, cuando se señala de desinformación, generalmente se tiende a decir que existe, para que una desinformación pueda tener esa capacidad de difusión, o por lo menos llegar a la gente, tiene que tener un nivel de certeza, algo de verdad para que la gente realmente crea. Si tú vas a decirle, diremos, algo que realmente pueda generar bastante incredulidad, no lo va a difundir, ¿no? Difícilmente, pero cuando es efectivo es cuando dentro de un elemento de desinformación existen algunos elementos también que puedan dar ciertos respaldos y hacerlo más creíble. Por ejemplo, esto ha sido difundido en la campaña para las elecciones municipales este año, ¿no? Por ejemplo, ahí dice David Castro y su hija y Santos Quispe a su mujer, Eva Copa a la sobrina. Por ejemplo, aquí podemos encontrar esto de verdad, media verdad y falso, ¿no? Es decir, verdad, por ejemplo, sí, realmente diremos, la hija de David estaba en la gobernación como en la dirección de turismo, eso es cierto. Por ejemplo, media verdad, por ejemplo, sí, la esposa de Santos, pero no es la imagen de la esposa de Santos, bueno, es media verdad. Y falso, digamos, es decir, la sobrina de Bacopa era la presidenta del consejo, digamos. ¿Qué es lo que aquí un poco puedo un poco entender, digamos? Puede haber un hecho real que la media verdad o lo que pueda ser falso tranquilamente pueda pasar como verdad. Si ahorita, por ejemplo, uno va al alto y pueda tal vez hacer un breve tanteo entre la gente, la mayoría de la gente cree que Iris Flores es la sobrina de Eva Copa, aunque los medios mismos han desmentido y las verificadoras también. No, eso no estoy inventando, ¿no? Es decir, que detrás de la desinformación siempre tiene que haber un elemento real que pueda tal vez hacerlo mucho más efectivo. Esto también pasó en el país, un poco para ir graficando lo que ha pasado con ejemplos reales. Es el caso de la Chiquitanía, es un momento de bastante trágico, pero de bastante desinformación, yo diría, es tal vez el primer momento de gran difusión de desinformación que ha tenido el país, que sobre todo se ha debido a la sensibilidad que mueve en estos tiempos, sobre todo el tema ecológico y medioambiental, ¿no? Hay una sensibilidad que ha crecido, sobre todo en nuevas generaciones, a partir de la conectividad, sobre todo con el mundo, ¿no? Que se da en este tiempo. En ese entonces, por ejemplo, se ha difundido imágenes que han causado bastante dolor e indignación. Generalmente cuando uno trata de desinformar, trata de, 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 de tocar fibras sensibles, en este caso la indignación, ¿no? Es decir, la histeria, etcétera, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, de este tigre quemadito, es de Rusia, por ejemplo, es igual, está ahí uno que lo ha publicado, lo he tapado ahí de quién viene, y ahí al lado se puede ver las imágenes de dónde pertenecen, que era de Rusia, ¿no? Por ejemplo, mucho de las imágenes que en ese momento se compartían, sos Amazonía, sos Chiquitanía, ¿no? Había vino también como una especie de impulso, ¿no? Es decir, antes de que se agende el tema de la Chiquitanía en el país, ya el contexto regional, por ejemplo, desde Brasil, había ya una gran campaña, bastante preocupación por el avance de la quema y de los incendios de la Amazonía, ¿no? Y el mundo se preocupó, en el mundo se generó bastante desinformación, presidentes compartieron desinformación, me acuerdo que Macron, el presidente de Francia, compartió una imagen que no correspondía a Brasil, y así, inclusive Justin Bieber, etcétera, un montón de gente, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy por hoy el tema medioambiental, por lo menos en el mundo, es algo que sí toca sensibilidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, es casos concretos, ¿no? Por ejemplo, acá es un titular de página 7, de fuego amenaza 554 especies de fauna del bosque de la Chiquitanía. Ahí pueden ver una imagen de caballos, como si fuese la Chiquitanía, imagen que no corresponde al país. Ahí se puede ver, por ejemplo, es un diario español, esto sucedió en España, y estas las imágenes que están ahí, ¿no? Que es la misma,
¿no? Es decir, utilizó este medio una imagen de otro país, de otro año, y hacerlo pasar como si fuese en el país, ¿no? Es decir, eso pasó. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando se genera esto? Yo me recuerdo mucho que en ese momento de bastante, como vuelvo a repetir, de bastante desinformación, pero también de bastante sensibilidad por lo que estaba pasando, de bastante preocupación. Se manejaban muchos términos, se relativiza la verdad. Al final de uno ya no sabe cuál es la verdad. Por ejemplo, dice, ¿cuántas hectáreas se quemaron en la Chiquitanía? Unos decían 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones. Es decir, no existe, y es decir, se pierde la verdad. Decir, para mucha gente decía el máximo, ahora, bueno, el año pasado, creo que la Chiquitanía se quemó mucho más que el 2019, etcétera. Es decir, se relativiza la verdad. La verdad, digamos, pierde credibilidad y se maneja con tanta uno y otro dato, y al final uno no sabe cuál realmente fue. Hasta ahorita yo no sé cuántas hectáreas podría precisarse que realmente se quemó el 2019, y algunos dicen que el 2020 se quemó mucho más que en el 2019, y otros dicen que en la gestión, por ejemplo, de Carlos Mesa se quemó mucho más, ¿no? Es decir, relativizar el dato. Esto es otro ejemplo que se dio justamente el año pasado, posterior a las elecciones del 2020, ya se supo que hubo un ganador, etcétera. Había gente movilizada que señalaba que hubo un fraude, etcétera, etcétera. Y había mucha gente que estaba haciendo protestas, incluso en cuarteles y en las comandancias de la policía, ¿no? Pidiendo, digamos, que tomen algún tipo de acción, ¿no? Este comunicado que ven aquí ustedes, dice el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, comunica a la opinión pública que, ¿no? Que ahí dice, ante las temerarias, desacertadas e instigadoras declaraciones realizadas por el dirigente de la Coordinadora Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE, Simón Amaru, vertidas en medios de comunicación en las que en nombre de su sector exige un nuevo gobierno de la formación de milicias armadas bajo el pretexto de defender al pueblo, al gobierno y el proceso de cambio, así como una reforma parcial de la constitución, etcétera, ¿no? Es decir, se refiere un comunicado que nunca salió, que es falso, a un hecho que sí existió, pero que no, este comunicado nunca existió. A ver, me refiero a esto. Hubo un hecho, el 4 de noviembre, una declaración de modificación de la Constitución para crear milicias armadas, es decir, un grupo de personas que fueron a Plaza Murillo, que hicieron esta declaración, que algunos medios lo tomaron en cuenta y lo difundieron, ¿no? Hablaron de la conformación de milicias armadas. ¿Qué elemento de antecedente puede existir que tal vez pueda haber contribuido a que se genere una noticia falsa como la que está en este comunicado? Por ejemplo, a Evo Morales a principios de año, del año pasado, que se lamentaba no haber creado milicias armadas como en Venezuela. Eso lo declaró en Argentina, ¿no? A mediodía de ese 4 de noviembre ya se estaba generando un rumor. En la tarde del 4 de noviembre ya circulaban algunas en páginas versiones de un comunicado de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ya aparece un comunicado en páginas que pedían junta militar, es decir, en nombre de Dios se pedía una junta militar, y aparecían en páginas como Las Calles Bolivia. A partir de eso, ya en la tarde, medios y periodistas comparten un comunicado, ¿no? Distintos medios comparten este comunicado, se difunde, etcétera, ¿no? Esta es una posverdad, ¿no? Una verdad construida. Es decir, ninguno de los medios hizo una verificación que realmente este comunicado existió. El comando jefe de las Fuerzas Armadas tiene no solamente sus líneas oficiales para difundir este tipo de información, ya sea el Ministerio de Defensa, la página oficial, por ejemplo, de Facebook del comando jefe de las Fuerzas Armadas, y la página de Twitter o su página web, o tal vez hacer una llamada. Ninguna de las fuentes oficiales publicó este comunicado. Tal vez cuál es el propósito. Por ejemplo, había una movilización y obviamente hacer sentir a la movilización que las Fuerzas Armadas podrían estar en respaldo a estos movilizados, y podía generar cierto tipo de, no sé, optimismo, si se puede decir, o tal vez que
se sientan acompañados en sus demandas, ¿no? Es decir, eso es lo que se generó, nunca se verificó, es decir, pero salió y se dio. No, ahí está. Un poco, digamos, algunos screenshots del hecho, es decir, asuntos centrales, que es la página de un periodista, John Arandia también lo ha compartido, página 7, los tiempos, etcétera. Pero existió, es decir, la declaración existió. Lo que no existió es el comunicado, ¿no? La declaración, por ejemplo, de Simón Amaru, que recientemente también empezó igual a declarar, ¿Pasa etcétera, algo? etcétera. Y ¿Algo le está. pasa al cocinero? Por favor, si ¿Está cierran muerto su hoy día? micrófono. Yo lo he visto, estaba en un auto delante mío, pero ¿a qué hora ha muerto? Yo dije, lo vi, Si dije, el este es el administrador cocinero que puede cesar estaba el en una micrófono vagoneta. para los demás, por favor. A Wilmer, te cuento que te he hecho anfitrión, entonces no puedo ahorita mutear los micrófonos. Quizás tienes la opción de hacer coanfitrión. No he visto hace rato, por eso no pude hacerlos, Wilmer. Si me haces Ya. coanfitrión, entonces yo voy a ayudarte Ya, a con ver, voy a eso, seguir. A ver, a modo ojalá de descansar. que no interviene. Bueno, ya voy a concluir. Listo, Ya. listo, Wilmer. Ya. Bueno, esto se ha dado también de manera reciente. Se ha compartido una imagen de la OPEA, como si fuese reciente. Había una convocatoria a una marcha de Huipalazo. Entonces, me imagino que para mostrar que la universidad nuevamente estaba movilizándose al respecto, han compartido imagen del 2019, ¿no? Esa imagen es 2019, pero lo han compartido como si fuese del 2000, como si fuese de este año, ¿no? Compartir imagen del 19, etcétera, ¿no? Ahí está más o menos el medio, pero dice acá, me saca Camacho de Huipala y se difunde. Y esto se ha difundido harto, ¿no? Es decir, me imagino que es más o menos de parte de, de coordinada, ¿no? De hacer esto. Eso básicamente, para un poco ejemplificar con hechos que han sucedido en el país de desinformación distintos, ya sean desde usuarios, ya sean desde políticos, inclusive desde medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que en este contexto sí es importante ir asumiendo la importancia que tiene de ir luchando contra la desinformación, porque bueno, puede tener distintas consecuencias, ¿no? Generalmente nosotros, como les había mencionado, hemos estado constantes en conflictos y en procesos electorales. Mucho de la polarización, creo, desde mi punto de vista, se debe a la exacerbación de las diferencias entre unos y otros, ¿no? Es decir, veo que hay bastante radicalidad de uno y de otro lado. Y muchas veces esta radicalidad contagia inclusive, ¿no? A muchos medios de prensa, muchos periodistas y toman cierto partido y tratan de, en cada quien, informar ciertas cosas y no informar otras cosas, ¿no? Es decir, esto se está viendo de manera muy frecuente. Las consecuencias pueden ser muy complejas, es muy difícil no existen estudios concretos de los efectos que pueda generar la desinformación, pero uno como que intuye, ¿no? Es decir, las diferencias, por ejemplo, regionales, étnicas, raciales que se están dando, en gran medida se está exacerbando, se está fomentando o se está impulsando, si se puede decir de algún modo, a partir de las redes sociales. Como he mencionado al inicio, es decir, puede existir, no es que no, es decir, que una persona frente a su computadora pueda generar un proceso de desinformación que pueda tener éxito, sí, no, pero no es lo concreto, es decir, detrás de esto creo que hay intereses, como es decir, es un negocio la desinformación, es decir, si no hay nadie que contrate una empresa que tenga la especificidad o que te ofrezca desinformar, es decir, tampoco va a haber, es decir, tiene que haber un cliente y tiene que haber un ofertante al respecto, ¿no? ¿Cómo se puede combatir? Yo creo que es muy complejo. Creo en muchos países han tratado de ir por la vía de la regulación. Creo que es muchos, por ejemplo, el año pasado justo hubo un par de decretos que el exministro Murillo sacó con el objetivo de hacer cierta vigilancia o ciberpatrullaje a partir de las redes sociales.
pues el peligro también de tener una legislación puede conllevar a que muchas libertades, la libertad de expresión, inclusive derechos humanos, puedan ser vulnerados. Se puede legislar, pero sí hay que ver que exista algún tipo de legislación que no altere o que no vaya en contra de esto, de lo que sería lo fundamental, ¿no? La libre expresión, como también los derechos humanos. Mucho de lo que se está haciendo, por ejemplo, contra la desinformación también en muchos países es a partir de las verificadoras, lo que Zuben está pretendiendo hacer, ¿no? Que son las fact checkers. En el país, por ejemplo, hay dos, hay una tercera que no tiene mucha incidencia, pero dos principalmente, Bolivia Verifica, Chequea Bolivia, que están haciendo un trabajo que al final es un poco complejo porque el nivel y la cantidad de desinformación que se va desarrollando es tan intensa que tampoco tienen la capacidad de poder, digamos, cubrir toda la desinformación que se va generando, ¿no? Digamos, es tan complejo, tan voluminosa en ciertos momentos y en ciertos contextos, por ejemplo, como es un conflicto social o tal vez un periodo electoral. Pero también yo creo que ahí yo tengo un punto de vista muy concreto al respecto de las verificadoras. La mayoría, no solo en Bolivia, en el mundo están conformadas por periodistas, es decir, no hay autocrítica de parte de los medios de comunicación ni de los periodistas en que también en alguna medida, ya sea de una manera intencional o no intencional, también estén contribuyendo a la desinformación. Yo no he visto ninguna de las verificadoras del país que hayan hecho una verificación de un medio colega, ¿no? Es decir, porque las fact-checkers están conformadas principalmente por periodistas, ¿no? Creo que no es un problema del periodismo, principalmente, es decir, es un problema mucho más complejo, esto de la desinformación. No solamente es noticias falsas, se construyen narrativas, es decir, las narrativas es un poco mucho que tiene que ver mucho más con lo social, con lo cognitivo, etcétera, y es algo que también es parte, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy se puede decir que existen en el país distintas narrativas en disputa, es golpe, es fraude, es decir, hay democracia o no hay democracia, hay dictadura o no hay dictadura, etcétera, ¿no? Es decir, gran parte de la desinformación que se construye, que se desarrolla, van y contribuyen a robustecer ciertas narrativas, ¿no? Es decir, es mucho más complejo. Creo que no es una tarea que sí tiene que ver también con las empresas, sí, las empresas, en este caso las intermediarias, las que nos brindan el servicio, entre comillas, gratuitas, de usar sus plataformas, en este caso las redes sociales, pero que en realidad, pero tampoco es el desempeño exclusivo de ello. Mucho, ¿no? A partir de los escándalos que se han desarrollado en este último tiempo, por ejemplo, en lo que sería el Brexit, lo que sería, diremos, las elecciones de Estados Unidos, el escándalo de Cambridge Analytica que pasó, es decir, los medios se han visto obligados a sentarse en el banquillo de los acusados y dar explicaciones de lo que está sucediendo, ¿no? La pandemia en gran medida el año pasado ha contribuido a que la mayoría de de las plataformas, Facebook, Twitter, implementen ciertas medidas que vayan en contra de la desinformación, sobre todo el año pasado que se estaba jugando con un tema tan importante como es la salud. Muchos de esos cambios y modificaciones que han desarrollado, por ejemplo, ahora se puede notificar una noticia con falso, se puede reportar una publicación, etcétera. Humanamente, bueno, muchas de estas respuestas están automatizadas, es decir, no son personas de carne y hueso que van y verifican. Además, una persona que tal vez está, no sé, a tantos kilómetros, ¿qué puede saber del contexto tal vez local de Bolivia o de Perú o de Ecuador, etcétera? Es decir, mucha desinformación tiene que tener una interpretación de un texto. Por eso es que muchos reclaman, decir, he puesto estito o esta imagen y ya me han bloqueado mi cuenta 3 semanas, una semana, un mes, etcétera, ¿no? Es decir, basta que también ciertas personas se pongan de acuerdo y, bueno, hagan una campaña para bloquear una página para que la bajen, ¿no? Es decir, es más complejo, es decir, tampoco se puede dar una tarea de que sean las plataformas quienes tengan tal vez la tarea y la obligación de decir qué es verdad y qué es falso, ¿no? Es decir, no creo, y además eso genera mucho falso positivo y eso es lo que se está
dando en este último tiempo. Siempre creo que el camino más seguro o lento, pero a largo plazo, siempre va a ser el tema de la educación digital y de la responsabilidad dentro de unos y otros, ya sean como usuarios, pero también de instituciones como los medios de comunicación vayan asumiendo la responsabilidad. Es decir, que vayamos aprendiendo qué compartir y qué no compartir, cómo verificar cierta información que es cierta, ¿no? Es decir, creo que es paulatinamente, yo creo que vamos a ir un poco mejorando eso. Creo al respecto específicamente en el caso boliviano por tanta conflicto y elecciones que hemos tenido, hay cierto aprendizaje, por lo menos desde los usuarios. Creo que tal vez la población mucho más vulnerable en ese sentido siempre es la que no es nativa digital, ¿no? Es decir, la población, por ejemplo, adulta que ha entrado o incursionado a usar los medios digitales de mayor, entonces generalmente tiende a compartir cualquier información que vea, ¿no? Es decir, pero eso es parte del aprendizaje, ¿no? Va a ir cambiando lentamente, no, espero que sí, pero no creo que tampoco se anule la desinformación. Como han visto, la desinformación va avanzando, la sofisticación también, las formas, etcétera. Entonces, siempre va a ser un tema de constante trabajo y de constante lucha o disminuir por distintos aspectos, ¿no? Por salud, también por tener una sociedad mucho mejor informada, también la hace mucho más consciente de los hechos, ¿no? Eso les puedo compartir hasta el momento y espero que tal vez podamos hacer un intercambio, unas preguntas y poder responderlas. Eso sería, hermanos, hermanas, eso sería Rubén. Hayaya, Gilata Wilmer, un gran hayaya, hermano, por compartirnos tu conocimiento y sobre todo tus experiencias, hermano, ¿no? Bueno, como decías, siempre ha existido en cierta medida, entonces, bueno, quizás muchas veces nos sorprendemos, pues, ¿no? De tanta desinformación. Gilana Cuya humana kankaspau arroja, que tiene que ser hiskaña una paspana. Huauquena casa cancascaraki, panacuna casa cancascaraki. Podemos consultar a Gilata Wilmer, nos ha mostrado datos reales, ¿no? Actuales, lo que está ocurriendo. Y bueno, podemos consultar, acudir a su conocimiento. Hermanos, Humanacan Caspawa, ¿quién quiere hacer alguna consulta? Adelante, hermanos. Adelante, adelante. Estamos en esto de desinformación. Ahí está Gilata Moisés Eliseo. Adelante, hermano. Sí, buenas noches, hermanos. Yatanaku y Kanaka. Un gusto. En primer lugar, buenas noches, ¿no? Muy buena la exposición de Wilmer Machaca. Le sigo personalmente su página Hicha. La consulta, ¿no? Sobre todo los medios grandes de comunicación, más que todo, el deber, hemos visto que está en número 7, que la mayoría de los bolivianos visitamos su página web. Yo también visito porque, bueno, es que tiene todo, ¿no? Social, económico, seguridad del país, inclusive internacional. Pero algo que sí me llama la atención del deber, y más que todo, el deber y página 7, es que en sus titulares un poco siempre va direccionado, digamos, en contra del gobierno, ¿no? En los titulares, ¿no? Eh, por ejemplo, en página 7 han publicado una imagen que era del 2019, donde supuestamente estaban gasificando, ¿no? Una imagen repetida. Y lo ha hecho Red 1, o sea, diferentes medios de comunicación. Entonces mi consulta sería a Wilmer, ¿será esto más que todo de los medios de comunicación una lucha de ideas de raza, digamos? Es decir, cuando se va a cubrir simplemente en abajo, vemos pues a los periodistas de Unitel, de esos medios de comunicación que son grandes a nivel nacional,
te discriminan, ¿no? Yo personalmente he sufrido una discriminación por parte, digamos, por cómo soy, digamos, un poco morenito, bajo de estatura, entonces, un poquito siempre me hacen a un lado, ¿no? Entonces, entre ellos se hacen otro grupito y se pasan la información entre ellos, digamos, y un poco siempre hay un poco de miramiento sobre ese lado, ¿no? Claro, independientemente estamos en el rango, mismo rango de periodistas, pero se siente una discriminación, creo. Personalmente lo siento así. Bueno, pues vuelvo a reiterar la pregunta, ¿será esto una lucha de ideas y de clases, digamos, tal vez se podría decir de raza, aunque no está bien dicho esa palabra, ¿no? Pero mm, va por ahí mi pregunta, digamos, es una lucha de clases, digamos, entre ellos, digamos, porque son un poco más blancos, o sea, bueno, yo he sentido discriminación, es que te hacen a un lado, ¿no? Bueno, por ahí va mi pregunta, no sé si me ha comprendido. Sí, 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 te he comprendido. A ver, para responder para ver si después se animan a hacer otras preguntas. A ver, sobre los medios, yo creo que em, existe, no sé si pueda existir, digamos, cierta, ¿cómo se dice?, imparcialidad de uno y otro medio. Yo creo que cada medio o cada persona o cada individuo tiene cierta posición ideológica, política puede ser, pero también tiene ciertas características de identidad, de clase, inclusive, que en alguna medida tal vez lo empujan o tal vez lo inclinan a tener cierta parcialidad con lo que pasa en el contexto sobre los temas políticos en el país, ¿no? Lo malo creo que ahí es aducir a ser uno imparcial cuando tal vez en realidad no lo es. Ahora, dentro de lo que sería la historia del país, en gran medida, la mayoría de los medios o las cadenas nacionales en un cierto periodo eran, pues, estaban sus centrales en la ciudad de La Paz. Eso ha ido cambiando en la medida que la economía cruceña se ha ido desarrollándose y han ido comprando la mayoría de las cadenas nacionales. Hoy la mayoría de las cadenas televisivas principalmente están en sus centrales y sus dueños en el oriente, ¿no? Yo no creo que existan medios absolutamente imparciales. Lo asumo inclusive con ejemplos muy concretos, ¿no? Es decir, hubo medios que fueron inclusive plataformas de difusión de partidos políticos, como lo que fue en su tiempo RTP y la Radio Metropolitana y su vínculo con un partido político específico que fue Condepa, ¿no? Decir, ahí era claro, ¿no? Es decir, si vas a escuchar Metropolitana y RTP, bueno, es una voz y una forma de entender lo que estaba sucediendo desde una visión política, ¿no? Creo que debería uno de tener esa claridad hoy por hoy, los medios también deberían de subir. Creo que existen ciertos medios más inclinados a la posición, uno puede tal vez ver eso, puede percibir eso, como también existen ciertos medios también con cierta parcialidad y vinculados tal vez al oficialismo y opositor, etcétera, ¿no? Es decir, y lamentablemente tal vez ahí uno tendría que hacer el ejercicio de tener una síntesis de informarse de uno y del otro lado para tener una interpretación tal vez más cercana a la verdad o teniendo tal vez buscando, ¿no? Pero lamentablemente ese ejercicio por el tiempo, por las actividades que uno desarrolla, muy difícilmente lo haga, ¿no? Es muy difícil. El común, estamos ocupados y generalmente nos informamos con lo primero que vemos. Ahora, con tus aspectos, hay un elemento de discriminación, etcétera, otro. Bueno, es que es posible, no es que es posible, lo es, siempre es como cierta estética siempre ha sido vinculada con lo que un medio ha tratado más o menos de representar físicamente o estéticamente o fenotípicamente, ¿no? Es como lo que antes sucedía como cuando uno quería ir a buscar un trabajo o cuando se ofrecía un trabajo para un cajero en una entidad financiera, ¿no? Es decir, los requisitos eran específicamente claros, ¿no? Es decir, ciertas características, ¿no? Que sea de aspecto, ¿no? Más cercano tal vez a lo que sería un fenotipo occidental o blanco.
Han cambiado, sí, no digo que eso está específicamente hasta ahora. En los medios de comunicación han incluido las polleras, varios revistas matinales, etcétera, etcétera. Que no sea lo trascendental, lo nodal, bueno, no lo es, aún no lo es. Creo que ahí lo importante, más allá de la hegemonía que pueden tener muchos medios masivos y sus intenciones, sus inclinaciones políticas, es construir, creo, medios alternativos plurales, en este caso, que tal vez te puedan dar cierta visión o cierta alternativa de una mirada distinta de lo que esté sucediendo. En este caso, tal vez en específico, si puedo citar a la ciudad del Alto. El Alto es la segunda ciudad más poblada del país. La Paz está después, Cochabamba está después. Santa Cruz es la primera y la mayoría de los medios de comunicación están ahí. El Alto, creo, por lógica, debería tener grandes cadenas de televisión con buena programación que compren películas, etcétera, para tener cierto también tipo de incidencia. Creo, eso es lo lógico. Y si alguien también tiene ese tipo de intención, es posible. Tener la pluralidad creo que es lo más factible en este tiempo. Y eso, ¿no? Eso te puedo responder, hermano. Allá, ya Gilata Eliseo, Kamaraki, Gilata Wilmer. Kusa ponía, a ver, Gilanaka, Kuyakanaka, Makitas con. A ver, ya que panakan Aymaram ha Utkaraki, ¿no? Arik es bien interesante, pues, ¿no? O sea, como estamos analizando esta situación desde anterior con Elías Ajata y hoy con Wilmer Machaca, como aymaras y quechuas, ¿no? ¿Cómo comprendemos esta desinformación? ¿No? A ver, Arstasenikakima, Gilanaka, Cuyacanaka, Kitimpisa, a ver, Inasam Xasutit Artanipjama, Arstanipjama, Kamisaki, allá, allá, Gilata Rolando, Juan que Arroja. Askiarumaki, Hilata, Armas, Kawajir Hamakita, Hilata, Hilari, Askiarumaki Maini, Walisu Mies Ewesto, Maukusunda Tequitan, Aksa, y Quinto en Hakosh Karakter. A ver, Nas Aymarat, Nerkatar, Stabat, Hiskta, Manikratar. Kama muy ¿no? Que Patanakanja, Wawanaka y Uñachaya, Awichanakaro, Aukina Casar, Uñachaya, Facebook, Tokena, que WhatsApp, and Gazukuna, Katapay, Uñachaya. Ukationaka Kriya, Panaka, Kama Pachao, Sikut, Panake, Arut Sarhape, Okamos Haraksa, Akamos Haraksa, come seus, no Kakaria Tevenaka, Chakenda Taji, ya. Hichak Maiku Tipesa, con un golpe de estado, Tanja. Nunca pipucaran nada más será motota, ya. Cuando manera con micrófono de sardo. Con una canal de aquí, acá en la Facebook tocan mis chaps, tu canal SEO TV, eso se está. Ah, ne, casi, Facebook los que ya que chico, carica maquiv, si no veo. Derecha que me para los que la chino, para que compensar aquí, ni pasáis mo capítulo de zuas y tu gato. Ah, que SEO TV más Rolando Tajas, se pasea para que ya que permitir que esto haga que poner su. Y vas a ser periodista, ¿sabes? Ahí como. Chaucatja, Maiko Tipiukam, Radio Tire Sudas Karagi, no, Kunachak Paltja, Patamarganakan Hilatanaka, Hakak Ichukehan Radio, ya. Y Nazogat Pipa Chakamas, ya Radio San Gabriel, no. Tataja llamas Ichukeha Radio Panamericano, que es un informercio, Pupatak no gat. Alay Panamerican Hars Hatana Tataja Lach, Miami Unikragi, ya. Chaucatpi. Tía Jai, estás catapay, ¿no? Radio, cuenta no. Cuando comes a la radio, no hay tiene un tanda chavo, tiene que tiene para las tías. Que radio te es, no hay para los que no me hay, como tiene que patana que este radio que te sa palpan, upana que checamos ese catoca, ¿no? Y chaja, ninca de eliseo sascan, ¿no? Upagna más vale chahwiri chajo, guaynucho. Neax sarquite, con la gasificación que con la garmantante, ¿no? Entonces hay que reconocer el trabajo de
del cursillo. Yo lo conozco de cursillo informador porque él ha sido uno de los que ha estado de cerca en las movilizaciones, ¿no? Cuando había gasificaciones. Pues hay pocos que han arriesgado su vida. Entonces él, como ha trabajado de cerca, ¿no? Muchos han pensado que por lo menos le iban a convocar, pero a veces es así. Y lo que dice él, yo lo siento que hay una discriminación, ¿no? Aymara Tzaha, Sawastambita, Karanaka Takeja, Kiranaka, Usu Panagaruja, ¿ya? Les duele, ¿ya? Indio naka poderan, Ukamanchita, Kama Panagasapstos, ¿no ve? Wipalak Masistan, Kiwa, Kunawa. A ellos les duele que los que somos de acá, los que tenemos piel diferente, seamos parte del gobierno, ¿no? Yo estoy en esta carrera de comunicación social por una necesidad, porque esas veces, esas épocas de cuando ha habido golpe de Estado, cuando ha habido desinformación, entonces no hay pues de nuestro lado quien les informe, ¿no? Entonces, quieras o no, compañeros, los grandes medios de comunicación están al lado de los ricos. No hay que, tampoco todos los caras son pues malos, ¿no? Los ricos, los que siempre han gozado del Estado. Yo lo presento así. Y además ellos creo que dan línea, ¿no? ¿A quién vamos a dar cobertura? ¿Qué tipo de información vamos a sacar? Todo eso, ¿no? Cualquier metida de pata del gobierno, cualquier equivocación de una declaración de un diputado o senador del movimiento del socialismo, ellos lo tergiversan. O si no, sacan lo peor, pero la mejor parte lo guardan. Ahora, nos enseñan pues en la universidad, hermanos, ¿no? De que tenemos que ser imparciales, de que nosotros tenemos que decir la verdad, pero la verdad va a depender mucho, ¿no? Para el pueblo la verdad puede ser una cosa, para el rico puede ser la verdad otra cosa, ¿no? Entonces siempre, yo digo, ¿no? Mientras un gobierno responda al pueblo, yo voy a estar al lado del pueblo. Entonces ese es mi pensamiento, compañero. Entonces, ante esta situación, yo quisiera hacer la siguiente pregunta, ¿no? Eh, en toda esta gestión, creo que desde años anteriores, los medios, ¿no? Los medios siempre han vivido con la publicidad del Estado, ¿no? Pero los grandes medios, igual, ¿no? Y ellos reciben, creo que, cantidades de dinero, ¿no? Ahora, los medios privados, como son de los mismos dueños de grandes empresas, ellos también de ese lado tienen su publicidad. ¿Será posible crear grandes medios que verdaderamente representen al pueblo? ¿O de qué manera se podría implementar? Muchísimas gracias. Adelante, Wilmer. Ya hermano, es cierto lo que dice el hermano. En el área rural aún es predominante la radio, ¿no? Es decir, es el medio de comunicación de más cercanía, de más confianza, el que tiene tal vez una trayectoria que aún no ha sido desplazado, ¿ya? Inclusive, más allá de los datos que les he mostrado hace un momento, siguen siendo los medios tradicionales los más vistos a nivel de la población boliviana. Es decir, la televisión sigue siendo la más vista, más que las redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es su importancia, ¿no? Es decir, finalmente, si nos informamos por redes sociales, los medios también están en redes sociales, pero eso no, inclusive tiene sus matices, como ha dicho, ¿no? Es decir, en el ámbito rural hay una cierta predominancia por las radios que va a ser muy difícil que cambie. Creo que eso va a cambiar, como lo ha mencionado, en la medida que generacionalmente vaya sustituyéndose a una generación que no está vinculada con la tecnología. Como lo ha dicho, son los chicos, les muestran a los tíos, a las tías y les muestran estos también, lo que les llega a los chicos, ¿no? Les llegan sus grupos de WhatsApp, les llegan en cadenas, puede ser cierto, ¿no? Pero eso es la forma también como nuestros mayores se están informando a partir de los hijos. Que vayan a creerlo o no ya es medio subjetivo,
creo que aún, como lo menciona, la gente en el campo tiene aún mayor confianza a ese vínculo que aún no se ha roto, ¿no? Que es principalmente la radio, ¿no? Ahora, sobre los medios que tienen cierta parcialidad y que si se puede crear otros medios, etcétera. Sí, yo creo que el tema de la publicidad del Estado, es decir, ahorita, por ejemplo, voy a hablar más que como temas de desinformación, voy a hablar más en términos políticos, ¿ya? Em, Esto ya ha pasado, ¿no? Esto ya ha pasado el 2008, 2007, 2009, y ya ha pasado. Es decir, es como si estuviésemos viviendo en el tiempo, ¿no? Es decir, los medios se han puesto de un lado y se han posicionado políticamente en esos años, ¿no? Es decir, me recuerdo que Abraham Borjorques, sacó un tema muy interesante, ¿no? Medios mentirosos, etcétera, ¿no? Es decir, construir y utilizar los medios masivos con fines o cierta inclinación política no sería nuevo y tampoco sería único en Bolivia. En el mundo esto se da, ¿no? Pueden ser que tengan intereses estrictamente políticos o como también sean temas estrictamente económicos. Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo de una cuestión exclusivamente, ni siquiera político, tal vez ideológico, pero una cuestión yo diría, de clase. ¿Ya? El 2019, específicamente, cuando Cruz de los Conflictos denuncia Morales, etcétera, más o menos había como una división, ¿no? Entre medios paraestatales y medios opositores, ¿no? Unos mal llamados lo han dicho cartel de la mentira y los otros sí, paraestatales, creo, ¿no? Etcétera, ¿no? Sí, pero una vez que denuncia, bueno, automáticamente, sin ningún ejercicio de coerción, todos los que eran medios más o menos afines al gobierno han pasado a tener una línea eh, a, con las personas que se habían hecho del gobierno, con la gente que se había movilizado. Es decir, parece que había como una cierta identificación, lo que decía el primer hermano, una cuestión de clase, inclusive tipo racial, cierto cansancio, etcétera, etcétera. No sé, a mí me ha parecido muy llamativo, ¿no? Yo creo que eso podría entender que eso se hubiera dado de manera un poco más retrasada, si se puede decir, con un tiempo tal vez mucho más razonable, pero ha sido muy automático, ¿no? Existe, es decir, eso también nos un poco hace pensar más o menos qué elemento de identificación social, de clase étnica está generalmente conduciendo los programas o está dirigiendo los medios de comunicación, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que sucedió. Y si se pueden conformar medios masivos, me imagino que sí, no es que creo que no, como iba diciendo, esto ya lo hemos visto, el uso de la publicidad como un tema de condicionamiento a los medios ha existido. Creo que no es lo correcto, honestamente. Bueno, porque también al final ni siquiera es estratégico, porque también te privas de poder emitir cierta comunicación a ciertos sectores amplios de la población, es decir, te limitas a tu núcleo, es decir, no sales de ese núcleo. No sé si sería muy estratégico, pero también como creo que es algo que se ha hecho ya, pero al final los medios grandes y masivos han sobrevivido, ¿no? Es decir, tienen una forma que pueden prescindir de la publicidad del Estado, creo, ¿no? Como les decía, todo eso lo que estamos viviendo ya ha pasado en esos años y se ha reactivado nuevamente porque también hay elementos que muy similares a los cuales tal vez se están jugando hoy por hoy. Digamos, hay cierta polarización y hay cierta idea de tal vez equilibrar las fuerzas, ya sea uno quien ha ganado elecciones y que también otro que quiere tener cierto tipo de incidencia más allá, digamos, de las urnas, ¿no? Es decir,
Eso es lo que se está viendo ahora. Me imagino que el imaginario que se va a construir a partir de lo que se está desarrollando en las calles, en los medios, etcétera, va a ser fundamental, digamos, de cómo se vayan desarrollando los hechos en el país de aquí en adelante, ¿no? Es decir, la percepción de la gente. ¿Qué percibe la gente? La gente percibe que hay que estamos yendo bien, que tal vez el gobierno es inestable, que tal vez gobierna Evo Morales en vez de Arce, todas esas cosas eh, pasan, ¿no? Es decir, el gobierno también tiene sus medios de comunicación, no es que no, tiene, por ejemplo, a TV que también desinforma, los medios estatales también desinforman, y al final lo que uno podría decir es decir, ¿por qué unos tienen éxito y por qué los otros no? Si uno ve, por ejemplo, el Deber es el medio con mayor nivel de seguidores en sus distintas plataformas, ¿no? Tiene una mirada mucho más empresarial, mucho más interesante, inclusive, es decir, tiene sus contenidos para cada plataforma son distintos, es decir, produce cierto contenido para TikTok, sí, cierto contenido para Instagram, sí, cierto contenido para YouTube, sí, ¿no? Es decir, es mucho más, es decir, tienen ese nivel de seguidores porque también su trabajo va de acuerdo a ello, ¿no? Es decir, la credibilidad también es importante, ¿no? Es decir, si tú ves un medio, por ejemplo, no sé, algo Marianela, no sé si alguien tal vez le da, pero yo digo, no sé, hay mucha de tendencia o un poco de incidir o tender a ciertas cosas. Hay medios o periodistas que tienen su línea política de uno y de otro lado, ¿no? Es decir, ahí tiene que ver el tema de credibilidad y confianza, ¿no? Si la gente tiene más confianza en una persona o en un gobierno, es decir, en este caso tal vez es bien difícil que la desinformación también tenga éxito. Si la desconfianza alimenta que una desinformación pueda ser difundida y creíble. Y ese es un tema que nos debe de llamar la atención, por lo menos yo lo he manifestado de alguna manera en algún momento, es decir, parece que hubiésemos vuelto a 2019, donde la credibilidad, es decir, haya bajado o se haya generado un nivel de desconfianza tan fuerte, sobre todo con esto de la aprobación de leyes, que me imagino que deben de tener errores, que el mismo gobierno ha aceptado que tiene errores, pero la desinformación que se ha generado era un poco exagerada, ¿no? Si a ustedes les han llegado, digamos, te van a hacer esto, te van a hacer lo otro, te van a quitar, etcétera, ley del inquilinato, que no era ni siquiera ley, es decir, desconfianza, ¿no? Si tú no tienes confianza en tus representantes, pues va a ser fácil que tú te hagas engañar, ¿no? Es lo mismo que existe en una relación, ¿no? O en una familia. Si tú tienes confianza en cierto miembro de tu familia, tú vas a, si te dicen algo falso de esa persona, entonces tú no lo vas a creer, ¿no? Por lo menos vas a ir a preguntar si realmente es así. Pero si tú desconfías de esa persona, entonces cualquier cosa que se te diga de esa persona, tú lo vas a creer. Y eso es un poco lo que se está sucediendo. Es decir, la credibilidad, la desconfianza tiene que ver mucho con cómo se va desarrollando la desinformación. Y lamentablemente, creo que más allá, diríamos, de quienes simpatizan con el gobierno o no, parece que estamos en el 2019 nuevamente. Gracias por la respuesta, Gilata Wilmer, Gilata Rolando. Quizás una participación más, una persona más podría... Rubén Hilari. Adelante, Cuyaca Dionisia, Humankiwa Roja. Camisa Gilata Rubén, cámara Gilata Wilmer, Anchitar Toscan, no Waliwa que quiere y yo creo que es bien importante el de informarse, el derecho a la información, yo creo, ¿no? Como personas, ciudadanos que estamos en nuestro país, podemos decir, ¿no? Pero también es bien importante el tema de dar información, sobre todo como comunicadores incluso, ¿no? Aymaras, quechuas, ya seamos de todos los idiomas originarios, no sé de dónde nos consideremos, pero es bien importante el dar la información. Muchas veces nos equivocamos o nos lleva a desinformar, por decir, ¿no? Entonces yo creo que es un tema muy importante y complejo sobre todo. Y yo me he preguntado siempre, ¿no? A ver, ¿habrá una instancia que controle
habrá algunas instancias que pueden, porque es demasiado libertinaje este tema de redes sociales, ¿no? Quien sea publica cualquier contenido. Entonces, yo creo que es muy peligroso, al menos para los niños, ¿no? Porque todos acceden al internet, redes sociales, ya los niños tienen celulares, ya las personas mayores podemos analizar y identificar, ya esto es falso o esto es verdadera, pero los niños, y no todos somos iguales y no todos tenemos también esa capacidad de poder analizar, por ejemplo, ¿no? Entonces, por nuestras actividades, todo eso, pero mi pregunta siempre fue, ¿habrá instancias? Sabemos que estas redes o empresas de Facebook, no sé, WhatsApp, otras son empresas internacionales, pero no sé si está a nuestro alcance de nuestras autoridades o de nuestras empresas de nuestro país para poder controlar estos temas. Esa es mi pregunta, no sé si podrían responderme. Gracias. Hayaya Kuyaka Dionisia de Radio Pachacamasa. Gilata Wilmer, Humanquia Roja. Gracias, hermana Dionisia. Sí, yo creo que sí hay un ambiente intoxicado, sobre todo en el ámbito de la información política, fruto también, por lo que vuelvo a reiterar, por todos estos años que hemos estado eh, teniendo constante actividad, ya sea electoral o de conflicto social. Hoy por hoy estamos nuevamente en un conflicto social, es decir, parece que es lo común en el país. Y obviamente en un conflicto social se juegan intereses, ¿no? Y cuando digo intereses, quiero decir que detrás de la desinformación hay gente, hay personas, hay grupos, intereses políticos, intereses económicos. Es decir, la desinformación no es gratuidad, ¿ya? Es decir, detrás de la desinformación, por lo menos de una campaña estructurada, existen objetivos. Existen desinformaciones, tal vez como les he mencionado, le matan a la chilindrina, te dicen que esto, que el otro, que tienen distintas características. Hoy lo que está preocupando en el mundo es la desinformación vinculada al ámbito político. ¿Por qué? Como lo que tú decías, hermana, tenemos el derecho a informarnos de la verdad, es decir, lo más verídico posible. Es decir, que tú ganes una elección desinformando, en gran medida es como si estuvieses estafando o coartando la libertad de expresión también, o la libertad de información que debería de tener las personas, ¿no? Es un poco lo peligroso. Cuando uno desinforma, generalmente trata de cegar, ¿no? A las personas, es decir, exacerbar ciertas identidades, cierto regionalismo, y a partir de eso la información no es una cuestión racional, sino es la información que uno va consumiendo, es una cuestión de fe, es una cuestión de que uno va buscando la información que en alguna medida le complace o ratifica sus creencias que ya los tienen bien establecidos, ¿ya? Es decir, lo que hace también ahí gran responsabilidad es lo que son las plataformas, en este caso las redes sociales, sus algoritmos, ¿ya? Sus algoritmos generalmente nos muestran lo que queremos mostrar. Es decir, si nos aparece tal amistad, tal vez le conoces, es porque el algoritmo alguna relación ha encontrado con esa persona y te está mostrando. Si tú has visto un videito de animalitos, te va a aparecer animalitos. Si vas a ver un video tal vez de esto de Badabun, esto de que se revisan celulares, te va a aparecer estas cosas. Si tú ves cierta información del MAS y de medios afines al MAS, puro del MAS te va a aparecer, no te va a aparecer otra cosa. Entonces, como tú vas a estar navegando en tu muro, tú simplemente vas a ver lo que quieres ver, es decir, es como te estuviese complaciendo el algoritmo. Es decir, es como, es adictivo, ¿ya? Es decir, es una cosa que inclusive se ha hecho estudios que la adicción ya está generando patologías a las redes sociales, pero también genera dopamina, ¿no? Es decir, buscamos satisfacer nuestras ideas dentro de nuestra interacción en redes sociales. Creo que ahí puede haber distintas soluciones. Una que puede ser muy específicamente de nosotros es que tengamos que tener lo más
la información lo más plural posible. Es decir, tal vez yo, digamos que soy, no sé, de tal partido, trataré de ver las otras cosas de los otros para tal vez un poco tener una información mucho más plural. Es decir, generalmente en este tiempo de intolerancia, de fanatismo, uno va bloqueando con el que tal vez no concuerda en ideas. Y eso es un error, ¿no? Es un error porque al final te estás cegando, te estás encerrando en una burbuja. Se llama cámara de eco. Eso, ¿no? Estás en una burbuja y simplemente estás viendo lo que quieres ver, ¿no? Y está ahí, ¿no? Y cuando existe polarización, hay un bando y otro bando y ahí quedó. Cada quien con su verdad. De uno y de otro lado se puede encontrar eso. Ahora, de que existe intoxicación, como he dicho, intereses, etcétera, ¿qué se puede hacer? ¿Puede existir ciertas regulaciones? Sí, se puede discutir. Yo recuerdo que el 2016, una vez que el MAS pierde el referéndum, había dos proyectos de ley, uno de los cocaleros que trataban de regular las redes sociales. No, no es que sean, es casi imposible, porque al final, digamos, las redes sociales no tienen cierta jurisdicción con el país, ¿no? Es decir, son empresas transnacionales, ¿no? Al final yo creo que podría verse algún tipo de regulación, tal vez si ya sean de instituciones, etcétera, pero siempre y cuando no se vulnere la libertad de expresión. Lamentablemente, creo que uno puede usar tranquilamente algún tipo de regulación para poder ir contra los derechos humanos, ir contra la libertad de expresión. Y eso es un poco lo delicado. Y eso es lo que ha sucedido el año pasado cuando Murillo ha tratado de utilizar dos decretos para poder encarcelar a mucha gente porque había difundido cierta cosita, cierta otra cosita, ¿no? Creo que ahí habría que pensar muy bien si se puede hacer algún tipo de regulación. Creo, como había mencionado antes, no corresponde a las empresas. Más bien, lo que sí no creo que lo hagan es un poco exigir a las empresas un poco mayor transparencia a partir de su algoritmo. Es decir, ¿por qué nos hacen adictivos, no? Es decir, al final, las redes sociales, el consumo es absolutamente adictivo. Entonces, somos adictivos porque nos muestran lo que queremos, ¿no? Entonces, eso es porque el algoritmo está diseñado en esa medida, ¿no? Entonces, mayor transparencia es porque lo malo es que es un negocio y mientras más pluralidad exista, mientras que no van a mostrarte una opinión diferente, entonces ellos tampoco van a ganar dinero porque ya tú vas a dejar de un poco complacerte y vas a dejar de entrar a las plataformas, ¿no? Creo que sí es un proceso lento. Creo que hay distintas iniciativas y trabajos. Por ejemplo, las verificadoras son uno. La responsabilidad en este caso como medios, como periodistas, creo que es ser lo más riguroso posible para convertirse en ciertos referentes porque la gente te sigue, te escucha y te va a tomar en cuenta, ¿no? Es decir, eso es lo importante. Creo que en este caso, por ejemplo, lo que quiere hacer Rubén es importante, no es la solución, ¿no? Es un pequeño aporte, diremos, de constituir una verificadora de aymaras y quechuas, ¿no? Es decir, sería interesante también, ¿no? Es decir, es una tarea compleja que conlleva a que distintos actores tienen que tomar algunas acciones para luchar con la desinformación. Eso sería. Gilata Wilmer, muchas gracias por tu exposición, por responder a las preguntas también. Y gracias por generar esta nueva comunidad de aprendizaje sobre desinformación y, bueno, Alguien ha levantado la mano. invitarnos a ser críticos o tener un enfoque crítico, ¿no? Como ya sea desde el punto de vista o desde el lugar donde trabajamos, ¿no? Como periodistas o como investigadores, como docentes, no todo eso. Bien, muchísimas gracias, Gilata Wilmer, por tu tiempo y por compartirnos nuevamente. Ahora, hermanos, vamos a pasar a la parte de... hola, hola, ¿me escuchan?
Hola, hola, buenas noches. Se escucha, hermano. Escucha, Rubén. Buenas noches, se escucha, puedo tal vez vertir algunas cuantas palabras, si me permite, Adelante, por favor. Juan Carlos, por favor. Juan Carlos es de Chequea, Bolivia. No, soy José, JJ. Perdón. Sí, para terminar, José, por favor, adelante y luego Y pasamos hermano, a... estás perdonado. Bueno, primero que nada, tengan buenas noches a cada uno de ustedes quienes están en la plataforma y han sido partícipes de este seminario. Y agradecerle al hermano Wilmer, ¿no? Por la exposición que ha puesto y ha dado a conocer así claramente. Es muy preciso a veces. También se puede refutar, por ejemplo, como aymaras, quechuas. Muchas veces entre nosotros nos damos duro. No sé si hay tanto egoísmo entre nosotros también, porque aquí mismo debe haber con otra ideología política, no sé, ¿no? Pero a lo que quiero irme y referirme es, de acuerdo a una pregunta, sabemos que los canales o medios grandes son expertos para desinformar, pero ellos también viven del Estado. El Estado les da un presupuesto para que pueda hacer su propaganda, no sé, de todo, ¿verdad? ¿Acaso no hay una entidad que pueda monitorea y pueda dar una sanción a los medios que hacen mala información a la población? Eso sería mi pregunta. ¿O qué mecanismo se puede tomar para poder dar una sanción a esos medios que malinterpretan, malinforman, targiversan, aumentan, quitan lo que es lo verídico? Entonces, simplemente esa pregunta, ¿no? Y muchas gracias, agradecerles una vez más por este seminario que están dando. Gracias, buenas noches. Bueno, José, así rápidamente, porque creo que el amigo ya está de Muchas chequeo. gracias. Sí, Rápidamente, a ¿no? ver, yo creo que quizás por factor tiempo, aquí también ya está Juan Carlos, ojalá nos transmita también esta pregunta a los de Chequea Bolivia y vamos a usar su plataforma durante la semana para hacer algunas actividades y nos va a explicar Chequea Bolivia y si nos da tiempo, o sea, si hacemos en un corto tiempo, Gilata Wilmer, respondemos a Gilata JJ. Adelante, Juan Carlos, con tu intervención. Gracias, Rubén. Tengan ustedes muy buenas noches. Hoy sábado es un gusto para nosotros estar aquí. Yo soy Juan Carlos Uribe, soy el coordinador de Chequea Bolivia. Chequea Bolivia es una iniciativa de verificación de contenidos falsos en las redes sociales, porque las redes sociales es uno de los lugares por donde más circula desinformación. Entonces, iniciativas de verificación como Chequea Bolivia y en todo el mundo. Aquí en Bolivia hay dos, una es Chequea Bolivia, que funciona desde Cochabamba, y la otra es Bolivia Verifica, que está desde La Paz. Entonces, lo que hacemos nosotros es monitorear las redes sociales, tratar de detectar los contenidos falsos que podrían circular por las redes sociales. Hacemos la verificación, contrastamos con fuentes y publicamos las rectificaciones, desmintiendo lo que creemos que es falso, y lo publicamos en nuestras redes sociales y lo compartimos para que la gente no comparta y sepa realmente que algo que ha circulado en las redes sociales es falso. Entonces, eso es a lo que nosotros nos dedicamos. Hemos visto que un apoyo muy grande a lo que nosotros hacemos, que es verificar, que es un trabajo bien duro, lo hacen periodistas en Chequea Bolivia. Hemos visto que hay un área que se llama alfabetización mediática. Esta área de alfabetización mediática lo que busca y lo que intenta es reforzar las capacidades de todas las personas y principalmente de los periodistas, para que se conviertan también en un muro y eviten pasar la desinformación, que apliquen ciertas técnicas. Ahorita les voy a
les voy a compartir mi pantalla. Rubén, les voy a compartir mi pantalla ahí. Si me puedes habilitar, por favor, y también a Alessandra, que en un ratito les va a compartir. Solo quiero mostrarles lo que vamos a hacer en este curso. Como les decía, alfabetización mediática va a tratar de reforzar sus capacidades. Entonces, nosotros hemos desarrollado una plataforma de educación virtual. A través de esa plataforma, ustedes van a poder aprender un poco de lo que nosotros hacemos a través de videos, a través de podcasts, a través de lecturas, a través de estadísticas. ¿Qué es la desinformación? Pero no solo es la desinformación como un tema, sino que vamos a ver 4 temas. A ver, quiero ver si puedo compartir. No puedo compartir. No sé si Rubén puedes ver, Wilmer, de ayudarme con compartir. Sí, Wilmer, tú eres anfitrión, por favor, ¿le podrías dar para la opción para que pueda compartir Juan Carlos? Muchas gracias, Wilmer. Y Cuyaca Gloria, micrófono Maptataski, Gloria Chipana. Ya está. Ya. A ver, voy a compartir entonces. Ya, pueden ver, ¿no? Entonces, les decía, Chequea Bolivia es una iniciativa de verificación, tiene un área que se llama alfabetización mediática, y les decía que alfabetización mediática ayuda a las personas, ayuda a los periodistas a entender, a evaluar, a analizar las publicaciones que hay en redes sociales, y de alguna forma también intenta concientizar para que no se compartan esos contenidos que ustedes reciben en las redes sociales, pero para no compartir ustedes necesitan detectar, ustedes necesitan hacer una verificación con algunos pequeños pasos para no compartir. Entonces, en alfabetización mediática, eso es lo que les vamos a enseñar en esta semana que viene. Nosotros tenemos una plataforma virtual y ustedes van a tener en esa plataforma virtual 4 unidades. El curso que les vamos a dar se llama Habilidades Digitales contra la Desinformación y tiene 4 unidades temáticas. La primera unidad temática se llama Sobre Información y Ciudadanía Digital. Ustedes van a aprender un poquito acerca de la importancia de la alfabetización mediática y a qué se llama ciudadanía digital cuando se están manejando las computadoras. La otra unidad temática es Evaluación de Noticias aplicando el pensamiento crítico. Hay un área que está siendo fortalecida a nivel mundial y es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es un tema muy importante cuando nosotros queremos resolver problemas, cuando queremos analizar y también cuando queremos verificar. Entonces, en esta unidad ustedes van a desarrollar un poquito su pensamiento crítico a través de algunos ejercicios y algo de teoría. El pensamiento crítico nos ayuda a tomar decisiones y nos ayuda a tener debates con otras personas sobre informaciones reales, ¿no? Para que no hayan estas discusiones. El otro tema es el ecosistema digital. Ustedes van a conocer qué personas interactúan con nosotros cuando estamos en una computadora, cuando estamos en un celular. A eso se llama el mundo digital. Entonces van a poder conocer e identificar qué elementos existen en este ecosistema, en este mundo digital. Y por último van a ver la verificación de noticias falsas y habilidades digitales, que es el punto central, el tema central de este curso. Entonces aquí ustedes van a aprender a verificar, van a poder aprender a detectar contenidos falsos y van a poder contrastar estos contenidos falsos con fuentes que sean reales. Asimismo, dentro de Internet hay algunas herramientas digitales gratuitas que se pueden utilizar para contrastar estas noticias falsas.
Entonces, estas 4 unidades temáticas van a estar en una plataforma. La plataforma va a estar habilitada desde el lunes tempranito en la mañana hasta el domingo de la próxima semana en la noche. El sábado a esta hora, bueno, a las 8 en realidad, van a tener 2 tutorías síncronas con 2 personas de Chequea Bolivia. Una persona les va a enseñar habilidades digitales y la otra persona les va a enseñar a hacer las verificaciones síncronamente. Eso significa que van a hacer algunos ejercicios en esto que nosotros llamamos tutorías. Entonces, durante la semana, ustedes pueden tener problemas o van a necesitar ayuda. Va a estar con ustedes a través de un grupo de WhatsApp, Girlane y también Alessandra, que ahorita va a hablar Alessandra, tratando de ayudarles a que puedan avanzar. Vamos a hacer un seguimiento al avance que tengan todos los que se registren, porque es importante que revisen la plataforma virtual antes de que lleguen las tutorías. Entonces, Girlane todos los días va a ir viendo cómo van el avance y les va a ir mandando mensajes para que ustedes nos digan si tienen problemas, si están avanzando bien, si tienen dudas, si les falta algo. Entonces, va a ser una semanita en la que Girlane va a estar trabajando junto con ustedes. Entonces, estas son las 4 unidades temáticas. Lo que esperamos es que aprovechen este curso. Creo que son cosas que les van a ayudar mucho porque son actuales. La desinformación siempre ha existido, pero las redes sociales han hecho que esta desinformación crezca geométricamente. Hay noticias falsas que realmente se viralizan mucho y causan confusión, no se pueden tomar decisiones, causa incertidumbre, y creo que todos ustedes ya lo han vivido con esto de la pandemia y con la crisis del 2019 que ha vivido Bolivia. Entonces, yo le voy a ceder a Alessandra la palabra. Ella les va a mostrar cómo funciona nuestra plataforma virtual. De todos modos, vamos a crear un grupo. En ese grupo ustedes van a poder hacer las preguntas sobre la plataforma virtual y sobre los cursos. Nosotros les vamos a mandar sus credenciales, se llaman credenciales al usuario y al password que necesitan para entrar a la plataforma virtual una vez que tengamos la lista de las personas que van a pasar. Esas credenciales les va a pasar a Alessandra dependiendo cómo vea ella, si es a su correo electrónico o directamente a su WhatsApp. Entonces, cuando termine Alessandra, les vamos a abrir el micrófono para que ustedes puedan hacer las preguntas que necesiten. Entonces, adelante, por favor, Alessandra. Voy a dejar de compartir y a ver si el compañero Wilmer le puede habilitar a Alessandra para que pueda presentar su pantalla. Adelante, entonces, Alessandra. Perfecto, Juan Carlos. Gracias. Ya, ahora sí. Buenas noches, no les voy a quitar mucho tiempo, esto de manera muy breve. Como ya decía Juan Carlos, nosotros en realidad ya tenemos 5 cursos y el más completo, el más largo y el que más hemos dado es este, así que también van a tener hartos recursos para verlos. Nosotros siempre nos basamos en estos 2 aspectos, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, nosotros como Chequea Bolivia tenemos un portal virtual que es este de alfabetización mediática al que ustedes van a tener acceso a partir del día lunes, y todo lo que vean acá lo van a poder reforzar gracias a la tutoría que van a tener el día sábado. Justo las 2 tutorías que les van a dar ese día son bastante dinámicas, así que les va a ayudar bastante. Por eso vengan con todas sus preguntas, consultas que tengan al ya haber visto la plataforma. Para ingresar a esta plataforma, nosotros les vamos a enviar un correo electrónico. De todas formas, igual por medio de WhatsApp, si es que alguno no ha encontrado o tiene dificultades, se los vamos a volver a reenviar. Por eso siéntanse con toda la libertad de preguntarnos apenas esté el grupo de WhatsApp. Pero normalmente este credencial que nosotros le llamamos es un correo en el cual, un segundito, no sé quién tiene el micrófono abierto, ya. Este credencial tiene varios aspectos importantes. Uno es el link por el cual hacen clic y van a poder ingresar a la plataforma. Luego tienen el usuario y la contraseña que
si está en mayúsculas una letra y otra letra en minúscula, es muy importante que lo pongan así, si no les va a salir error. Y posteriormente está la contraseña, ¿no? Que normalmente Ale, tu micrófono creo que Wilmer ha silenciado. Y ahora sí. Ya. Como les decía, estos datos deben tomarlos en cuenta de que se tienen que escribir tal cual están. Y si alguna vez no llegan a encontrar, pueden buscar en esta carpetita de spam. Nosotros ya hemos capacitado aproximadamente a 4,000 personas, así que alguna vez nos detecta como spam. Así que si no lo encuentran en su bandeja normal, pueden buscarlo en la bandeja de spam o directamente nos preguntan. Como les decía Juan Carlos, va a haber una persona que se llama Girlane que va a estar a cargo de toda esta parte de capacitación. Posteriormente, en esto de la plataforma, con esos datos que les mencionábamos anteriormente, lo ponen en esta parte de usuario el primer nombre, en la contraseña en este segundo espacio y ponen ingresar. Nunca pongan en esta pestaña de registrarse y demás, porque ustedes ya tienen un espacio en la plataforma. Ponen ingresar y les va a salir esto. Hay una pestañita en la parte superior que dice mis cursos y van a encontrar el curso que dice habilidades críticas y digitales contra la desinformación. En este título hacen un clic y les va a aparecer esta pantalla. Y en esta pantalla, en esta parte de lecciones, es la parte más importante donde van a encontrar todo el contenido. En esta parte ustedes se van a dar cuenta que están avanzando porque al principio va a estar así en blanco, en 0%, y a medida que ustedes vayan revisando el contenido de cada unidad temática, va a empezarse a pintar y hasta que llega a un 100% y va a estar todo en verde. Así se van a dar cuenta que han avanzado en la plataforma. Y siempre lo que les recomendamos es que ingresen por computadora si es que tienen acceso a una computadora. Porque les va a ser mucho más sencillo, va a ser mucho más didáctico, pero si no cuentan con una computadora o para ustedes es más fácil utilizar un celular, pueden hacerlo, pero siempre tomando en cuenta de que tienen que activar el sitio de escritorio. Esto siempre van a encontrar con 3 puntos en la parte superior, al otro costado, en la parte de abajo, y está como sitio de escritorio, modo escritorio, solamente esto tiquean y ya les va a aparecer el contenido completo. Solamente esos aspectos, igual no se preocupen si es que no se acuerdan porque uno aprende haciendo, si es que se pierden y demás, vamos a mandar infografías a ese grupo para que no se pierdan y pueden consultar en cualquier momento o en el paso que se hayan quedado. Eso revisan y no hay otra dificultad y van a poder cerrar el curso con las capacitaciones que van a tener la siguiente semana. Así que eso sería todo por mi parte y estamos prestos a responder todas sus dudas que tengan. Gracias, Ale. Entonces, no sé si alguien tuviera alguna pregunta sobre este curso que vamos a dar, sobre esto que nosotros llamamos alfabetización mediática. Estamos dispuestos a escucharles. Y al final voy a responder a la pregunta que hizo el último compañero que tomó la palabra. Bueno, creo que el silencio. ¿Para preguntar? ¿Está todo claro? ¿Podemos Creo que usar, vamos a usar esa plataforma esta semana, hermanos? ¿Qué significa aquí más? Hilari. Adelante, adelante. Aún creo que no he comprendido bien. Estoy entendiendo que va a haber o vamos a formar otro grupo en la cual nos van a enviar todos estos pasos que hay que hacer, en qué horario va a ser, o no sé, como un poquito, por favor, quisiera que vuelva. Está bien, está bien. Esto que ustedes han visto, que explicó Alexandra, está a las 24 horas, los 7 días a la semana. Ustedes pueden entrar a la plataforma el momento y la hora que ustedes quieran, cuando tengan tiempo. Las lecciones y las unidades temáticas que hay en esta plataforma, si ustedes la toman de un tirón,
si ustedes empiezan a tomar todas las lecciones una por una y una tras otra, nosotros hemos calculado que va a durar entre 2 y 3 horas. O sea que si alguien el lunes tiene 3 horas libre, puede terminar todo lo que hay en la plataforma virtual. Pero nosotros hemos calculado que si revisan la plataforma virtual un día a la semana, media horita, lunes media hora, martes media hora, hasta el viernes media hora, van a terminar con la plataforma. Entonces, respondiéndote, primero, la plataforma está abierta todo el tiempo, solo necesitas tener una conexión a internet, una computadora o un celular, y vas a ver. La plataforma es bien sencilla, no tiene muchas complicaciones, es bien intuitiva, pero de todos modos va a estar ahí Alessandra y Irlene a través de un grupo de WhatsApp. Ustedes le van a escribir al grupo del WhatsApp y ella les va a ayudar a entrar a la plataforma, les va a ayudar un poquito a avanzar. Después, entonces es importante lo que les decía, solo para recalcar, que deben revisar la plataforma antes de las tutorías, porque en la plataforma hay un poco de teoría y en las tutorías van a hacer un poco de ejercicio. Entonces es importante que puedan ustedes revisar la plataforma. Es así, espero haber respondido tu pregunta. Gracias por la aclaración y está claro. ¿Alguien más? Suma Aruma, Munat Hiratanaka, Culiacanaka. Entiendo entonces que esta semana vamos a tener clases, tenemos que ingresar nosotros a ese sitio y empezamos las clases, ¿no? Sí, es así. Ustedes entran al sitio y ahí van a estar todas las lecciones. Las pueden hacer de un tirón, las pueden hacer 1 hora un día, otra hora otro día, pueden hacer media hora. Como les ha explicado Alessandra, lo que nosotros vamos a hacer es monitorear que todos los que estén registrados en la plataforma vayan avanzando según un promedio, ¿no? Los que se vayan retrasando, Yeslane les va a escribir, les va a preguntar si les puede ayudar y les va a preguntar por qué no están avanzando. A veces pasa, pero si hubiera algún problema con conexión de algunos de ustedes, vamos a tratar de encontrar alguna forma para que puedan mejorar y puedan revisar los recursos que hay ahí en la plataforma. ¿Ahí vienen las evaluaciones también? Ahí hay unas evaluaciones que son automáticas, son cuestionarios, pero la evaluación un poquito más fuerte, digamos, con más puntos, va a ser el sábado, cuando les den unos ejercicios de verificación para que ustedes puedan aplicar lo que han visto en la plataforma. Ah, va a ser práctico. Va a ser práctico, pero va a ser bien sencillo, sí, va a ser bien sencillo. Imagino. Ya, bueno, entonces a puro estudiar nomás, pues. Pai suma gilata. Sí. ¿Alguien más tuviera alguna pregunta? Bueno, de todas maneras, estamos grabando también lo que nos explicó Alessandra y Juan Carlos. Entonces, va a estar en nuestro grupo de WhatsApp para que podamos acudir y de esa manera también, pues, un poco conseguir esa información. Muchas gracias, Juan Carlos. Adelante, ¿querías completar algo más? Gracias Rubén, ¿no? Agradecerte a ti, agradecerte a todos los compañeros que están participando. Luchar contra la información ahorita realmente es uno de los objetivos, la desinformación en las redes sociales. Así en las redes sociales ha sido llamado el próximo problema más grande en los próximos 5 años. Entonces creo que estamos yendo por buen camino con esto de la alfabetización mediática, ¿no? Gracias a ti, gracias a Sergio. Alguno de tus participantes, uno de los compañeros hizo una pregunta, creo que Wilmar quería contestarle, entonces no sé si él quiere contestarle y yo después puedo acotar algo más para cerrar. Adelante, Wilmer, ¿estás ahí todavía?
Wilmer. No, creo que no está. Sí, sí. Adelante, entonces contigo terminamos, Juan Carlos. Ya, lo que las iniciativas de verificación tratan de hacer es buscar la verdad. Nosotros no tenemos la verdad, lo que tratamos de hacer es buscar la verdad. Tratamos de encontrar hechos, datos para compararlos y a partir de esos hechos, de esos datos, sacar algo. No hay una ley, no hay nada que permita dar sanciones a los... No sé si, a ver, la compañera Rebeca Laura, si puede cerrar su micrófono. Rebeca. Me va a dejar. Bueno, entonces no hay ahorita ninguna ley ni nada que obligue a sancionar a los medios. Pero es bien difícil sancionar algo que puede publicar un medio. Tendría que haber verificaciones para sancionar a los medios, para determinar si lo que han publicado es falso o es verdadero. Es muy subjetivo, porque para unos puede ser verdadero y para otros puede ser falso. Entonces, no es un problema tan sencillo. Hay una línea bien delgada entre lo que puede ser verdad y lo que puede ser falso cuando publican los medios. Entonces, en todo el mundo se está tratando de analizar cómo podría funcionar eso. Hasta ahora no se ha encontrado una solución. Mientras tanto, nosotros como ciudadanos digitales, debemos fortalecer nuestras habilidades de verificar, ¿no? Por las redes sociales circula mucha sobreinformación y mucha desinformación. Y nosotros somos los que podemos frenar. Si nosotros no compartimos, vamos a evitar que se viralice la información, incluyendo noticias de los medios. Entonces, por eso es importante que aprendamos y sepamos cómo hacer estas verificaciones. Esa es mi respuesta. Ay, perdón. Esa es mi respuesta, Rubén. Muchísimas gracias, Juan Carlos, Alessandra, hermanos y hermanas. Muchas gracias por esta segunda sesión. Nos han comunicado igual algunos compañeros por la conexión del internet, entonces igual les vamos a enviar la grabación que tenemos y nuevamente agradecerles a todos los participantes quienes han estado en esta sesión y por favor, tal como nos ha explicado Juan, tenemos en el formulario 68 a Juan Carlos todavía la lista oficial de quienes se han inscrito al curso a través de un formulario todavía, pero ya terminando esta sesión le voy a pasar los datos para que puedan habilitar ese credencial. Entonces, durante la semana no nos olvidemos de ingresar la plataforma y revisar, ¿no?, los contenidos que tiene de Chequea Bolivia y nos está viendo el sábado a la misma hora a las 8 de la noche del próximo sábado. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Ayaya, Tinkunakama, Jikisinkama. Jikisinkama, Hilatanaka, Kuyakanaka. Haruru, Iktasip Hatman, Tasip Hat, Kama. Jalaya, Jikisinkama, Hilatanaka, Kuyakanaka. Gracias Rubén, gracias a todos. Vamos a estar en contacto. Nos vemos el próximo sábado. Tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Ikiwa Hilatanaka, Jikisinkama, Maya sábado a las 8 de la noche, Aika, Jikisinyani. Jikisinkama, Hilata Edwin.